En mi exposición voy a intentar huir en la medida de lo posible, de tecnicismos, voy a procurar perder el rigor justo y necesario y me voy a centrar en los aspectos de la medida del tiempo que en mayor o menor medida nos afectan en nuestra vida diaria. Algunos conocidos y quizá otros novedosos para algunos de ustedes. El tiempo es un tema apasionante y complejo, y del que todos en mayor o menor medida tenemos una idea bastante intuitiva o natural. Su complejidad ya la reflejó San Agustín en el siglo IV, cuando en sus Confesiones escribió: ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no lo sé. Pero sin vacilación afirmo saber que si nada pasase, no habría pasado. Si nada hubiera de venir, no habría futuro, y si nada hubiese, no habría presente. No vamos a hablar de lo que es el tiempo, sino de cómo medirlo. Y a la hora de medirlo, debemos distinguir entre cronología y cronometría. Si de lo que tratamos es de fechar cuándo sucedió o cuándo sucederá un determinado evento, estamos en el campo de la cronología. Mientras que si lo que tratamos es de medir la duración de ese determinado fenómeno de la manera más precisa, estaremos en el tiempo de la cronometría, que son las dos palabras que encabezaban el título de esta charla. Tanto la cronología como la cronometría necesitan de un origen a partir del cual medir y de una unidad de medida, y sobre estos dos aspectos vamos a hablar un ratito a partir de ahora. En cuanto al origen de la cronología, habitualmente el hombre ha utilizado algún evento, algún suceso extraordinario, extraordinariamente importante, a partir del cual contar los años para poder medir las fechas. En concreto, eso ha dado lugar a las distintas eras, en concreto a nuestra era cristiana, que como saben toma como referencia el nacimiento de Cristo. No todos los calendarios son iguales. Por ejemplo, el calendario judío toma como origen para contar los años en la creación del mundo, con lo cual ellos ahora mismo están en el año 5773, mientras que los musulmanes cuentan los años a partir de la égida de Mahoma, y este año es para ellos el 1434. Nosotros estamos en 2013, como muy bien saben. El origen de la era cristiana, el nacimiento de Cristo, se lo debemos a un monje rumano que pertenecía a la curia romana, Dionisio en el Siguo. Dionisio estaba calculando, estaba prolongando unas tablas que ya existían para calcular la fecha de la Pascua, que como veremos tuvo una importancia especial y una gran relevancia en el sistema actual de calendario gregoriano. Entonces, él estaba prolongando unas tablas que ya existían, calculadas, que finalizaban en el año 247 de la era de Diocleciano, pero Diocleciano fue un emperador que atacó y persiguió con saña a los cristianos de la época. Entonces, Dionisio no quería perpetuar la memoria de ese impío perseguidor de la Iglesia, con lo cual decidió contar los años a partir de la encarnación de Cristo. La encarnación la celebramos el 25 de marzo, 9 meses antes de la Navidad que estamos próxima a celebrar. Hizo sus cuentas y llegó a la conclusión de que la encarnación se había producido en el año 753 desde la fundación de Roma, con lo cual hizo corresponder al año 248 de Diocleciano el 532 de la era cristiana. Parece ser que se equivocó en algunos años, pero el hecho es que estas cuentas son las que nos han llegado hasta nosotros. Él también fue el introductor del término año de nuestro Señor, o año Domini, que está tan extendido hoy en día. Diocleciano comenzó la cuenta en el año 1, no había año 0. Eso ha dado lugar, recordarán la controversia que hubo de cuándo comenzaba el siglo XXI o cuándo comenzaba el tercer milenio, motivado precisamente porque el primer año, que debía haber sido el 0, no existió, sino que empezó directamente en el año 1. Los trabajos de Dionisio fueron ya generalizados en el siglo VIII por otro monje, Beda el Venerable, que, conocedor de estos cálculos, los utilizó cuando escribió la historia de la Iglesia en Inglaterra, y utilizó la forma de datar los años que había propuesto Dionisio.
a la hora de datar fechas utilizamos, como todos están familiarizados, fundamentalmente 3 unidades de medida: el día, el mes y el año. Las 3 tienen un origen natural. El día viene motivado por la rotación de la Tierra alrededor de su eje, y hablaremos con profusión más adelante. El mes, el origen es el movimiento aparente de la Luna, las lunaciones, que son bastante irregulares, y que en promedio son unos 29 días y medio aproximadamente. Y el año pues está causado por el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Ni el año ni el mes son un número exacto de días, lo cual, pues como van a ver, supuso pues un gran inconveniente a la hora de confeccionar calendarios. En concreto, el año, por año entendemos el concepto de año trópico, es decir, el paso del Sol por el equinoccio hasta el siguiente paso del Sol por el equinoccio de primavera, dura aproximadamente 365 días, 24-22, lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45,8. Digo aproximadamente porque esto no va variando según los años, pero bueno, en promedio se puede considerar que esa es la duración. Los calendarios que intentan ajustarse o ajustar lo más posible el Sol son los que se conocen como calendarios solares, pues son el calendario egipcio, que comentaremos brevemente, el calendario juliano, el calendario gregoriano. Otros calendarios, en cambio, tienen en cuenta las lunaciones. Son los calendarios lunares, como el calendario musulmán. Estos suelen ser muy irregulares y hay un gran desfasaje en ellos de las estaciones a lo largo del año. Y luego hay calendarios mixtos, como el calendario eclesiástico, que es lunisolar. Por un lado hay unas fechas que son fijas en el año, se ajustan al año trópico, Navidad, y a partir de la Navidad todas las que tienen como referencia de Navidad, pues los domingos de Adviento, Reyes, etc. Y luego hay otras que son en función de las lunaciones, como es la Pascua. Ahora abundaremos un poco más en ello. Muy rápidamente, el problema de que un año no sea un número exacto de días, pues nos tenemos que decantar, en el mejor de los casos, o por poner años de 365 días, un poquito más cortos, o años de 366 días, un poquito más largos que la duración del año trópico. En el primer caso, la consecuencia es que el 1 de enero se va adelantando cada vez más dentro del año natural, del año trópico, lo que supondría que las estaciones se van retrasando cada vez más según nuestro calendario. Cada vez en nuestro calendario pues las estaciones caerían más tarde. Al contrario pasaría cuando cogemos años que duran más que los 365,2422 días que dura el año trópico. Las estaciones se van a ir adelantando. La primavera, por ejemplo, va a ir cayendo antes en nuestro calendario. Aunque sea muy brevemente, porque este fue un calendario que inspiró la reforma, en gran medida la reforma juliana, comentar el calendario egipcio. Era un calendario solar. El calendario egipcio estaba compuesto por 12 meses de 30 días, lo cual hace un total de 360 días, y al final de año se añadían 5 días extras, que eran 5 epagómenos. Estos días eran días considerados aciagos, días de mala suerte. Entonces eran días festivos, para que ninguna empresa que se iniciase en un día de esos pudiese llegar a mal término. Algo parecido, esta superstición en cierta medida nos ha llegado todavía a nuestros días. Este calendario despreciaba cada año, pues eso, casi un cuarto de día. En 4 años el calendario perdía un día, en 120 años perdía un mes, y perdía un año en 1460 años, que era cuando volvía a coincidir el año trópico con el comienzo del año trópico con el comienzo del año egipcio. Esto era conocido por Ptolomeo, utilizado por Ptolomeo, y este ciclo es el ciclo de el ciclo de Sotis. Sotis era, como denominaban los egipcios, a la estrella Sirio, que era la que utilizaban para determinar cuándo iban a ser las crecidas del Nilo. Pero bueno, era un calendario bastante estructurado y bastante regular, quizá de los calendarios solares el más antiguo que tenían esta precisión. Nuestro actual calendario, el calendario
gregoriano, que es el que llevamos hoy en día, tiene sus orígenes en el calendario romano. Inicialmente, el calendario romano, que fue el que instauró Rómulo en la creación de Roma, bueno, nada más que tenía 10 meses, alternaba meses de 30 y 31 días, con lo cual la suma total de los días en el año era 304, muy, muy, muy lejos de la duración aproximada del año trópico. Fíjense que al tener 10 meses, los últimos 5, los primeros 4 estaban dedicados a dioses romanos, y a partir de ahí se numeraban pues, el mes quinto, el mes sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, y hasta nosotros ha llegado hoy en día a partir del mes séptimo, pues septiembre viene de séptimo, evidentemente, lo mismo pasa con octubre, noviembre y diciembre. Numa, uno de los reyes romanos de los primeros años de Roma, intentó poner aquí un poco de orden, añadió 2 meses, enero y febrero, cambió la duración de los meses y los puso todos impares, porque para los romanos los números pares eran números de mala suerte. Todos impares menos el mes de febrero, que lo mantuvo con 28 días, era el mes de la purificación, con lo cual era un mes de sacrificio, tampoco pasaba nada porque ese mes tuviera un día menos, iban a sacrificarse un día menos. Con esta reforma de Numa, el año se ajusta un poquito mejor, 355 días, pero aún estaba lejos. Se intentó resolver de diversos modos en los años siguientes, intentando añadir un mes que le llamaban el mes Mercedinus, que lo añadían un año sí y otro no, con fechas alternativas de 22, 23 días de duración, con lo cual conseguían promedios en la duración del año de 366 días y un cuarto, o 363 días y un cuarto, dependiendo de cómo los añadiesen. Hubo diversas modificaciones posteriores. Además, esto lo controlaban en gran medida los sacerdotes, con lo cual no lo aplicaban correctamente, muchas veces por intereses económicos, para cobrar un impuesto antes de tiempo, o por intereses políticos, o por intereses religiosos. El caso es que el calendario se fue poco a poco desvirtuando y alejándose cada vez más de su referente, que era el año trópico. Hasta que llegó Julio César. Julio César, con la reforma juliana, vino a poner orden en todo esto. Entonces, lo primero que hizo Julio César es restituir el equinoccio de primavera al 25 de marzo. Se llevó el 25 de marzo, que caía muy lejos del equinoccio de primavera, se lo llevó al equinoccio de primavera. Para lo cual, el año 46 años antes de Cristo, que fue denominado el año de la confusión, fue un año que duró 445 días distribuidos en 15 meses. Una vez conseguido esto, cambió la duración de los días, de los días de cada mes, de tal forma que el calendario seguía estando compuesto por 12 meses que tenían 30 y 31 días alternos, excepto el mes de la purificación, que tenía 28 o 29 días. Y consiguió que en promedio el año durase 365 días y 6 horas. Ya muy próximo de lo que hemos dicho al principio, de la duración del año trópico, de 365 días, 5 horas, 48 minutos, etcétera, etcétera. ¿Cómo consiguió esto? Pues ideó un sistema de tal forma que había 3 años comunes de 365 días y el cuarto año se le añadía un día extra, con lo cual el cuarto año tenía 366 días. Si lo sumamos todo y dividimos entre 4, pues nos sale un promedio de 365 días y un cuarto. Este día se añadía el mes de febrero, y se añadía después del día 24. El día 24 era el día sexto antes de las calendas de marzo. Esta era la forma de referirse a los días de los romanos. Las calendas es el primer día de cada mes, los idus era el día central, entonces cualquier día se databa o se nombraba con respecto a la siguiente calenda o al siguiente idus. En concreto, pues el 24 de febrero era el día sexto antes de las calendas de marzo. Como se añadía después, era el día 24 bis o bis sextum die
ante calendas martian. Y de bis sextum es de donde viene bisiesto, que es como conocemos a los años bisiestos. Hay un autor francés, que es Juan Sacrobosco, que dice que originalmente Julio César, el mes de febrero, no tenía 28-29 días, sino que tenía 29-30. Que cuando Julio César, bueno, hace la reforma y todo esto, el Senado, en agradecimiento, decide cambiarle el nombre al mes quinto. Eso es cierto, al mes quinto se le cambió el nombre y se le puso el nombre de Julio, en honor a Julio César. A Julio César le sucede Octavio Augusto, y el Senado, pues también fue un gran emperador, decide dedicarle otro mes, que era el mes de agosto. Entonces, según Sacrobosco, le dedicaron el mes siguiente, que era el mes sexto, pero que por aquel entonces tenía 30 días. Y claro, era como hacer de menos a Octavio Augusto frente a Julio César, con lo cual deciden añadirle al mes sexto, que pasó a denominarse agosto, un día más, hacerlo de 31 días, en detrimento del mes de febrero, que pasa a tener, en lugar de 28 días en un año común, de 29 días pasa a tener 28 días. Bueno, parece ser que esto no está excesivamente contrastado y que hay argumentos en contra, pero no cabe duda que es una historia muy bonita de lo que es la vanidad del hombre y de cómo eran nuestros romanos, el Senado romano. Bien, pues así seguimos funcionando y estamos funcionando, pues hemos estado funcionando con este calendario hasta mediados, hasta finales prácticamente del siglo XVI. Nos vamos un poquito adelante en el tiempo y como antecedentes de la reforma gregoriana nos fijamos en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, celebrado en Nicea, lógicamente, en el año 325 de nuestra era, se convocó, pues entre otras cosas, como para intentar combatir la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo, pero durante el concilio se dictaron normas para calcular cuándo debía celebrarse la Pascua de Resurrección, que es la segunda, una de las dos fiestas grandes de los cristianos, Navidad y Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tiene su origen en la Pascua judía, puesto que Cristo, todo eso sucedió durante la celebración de la Pascua judía, que es la fecha en que los judíos conmemoran la salida de Egipto. Recuerdan que Dionisio estaba trabajando en prolongar unas tablas para el cálculo de la Pascua. Esas tablas para el cálculo de la Pascua eran las que había dicho el Concilio de Nicea, que cómo se tenían que calcular. En resumen, el Concilio de Nicea establece que la primavera siempre va a comenzar el 21 de marzo, era cuando comenzaba en el año 325 después de Cristo, y ya a partir de ahí se ha mantenido para la Iglesia que la primavera comienza el 21 de marzo. Luego crea unas tablas para calcular la luna llena eclesiástica. En realidad crea unas tablas para calcular la luna nueva eclesiástica. No en base, son unas tablas que intentan reproducir el complejo y complicado periodo de la luna, de las fases lunares, y luna llena es el día 14 después de la primera luna llena eclesiástica. Y decide que la Pascua es, a ver si lo digo despacito, el primer domingo que hay después de la primera luna llena que sucede en la primavera. Es decir, primavera, 21 de marzo. Primera luna llena eclesiástica después del 21 de marzo, el día que sea. Bueno, pues el domingo siguiente es Pascua de Resurrección para la Iglesia Católica. Claro, mucha gente le pregunta, qué curioso, Semana Santa, y fíjate que luna llena tan bonita. Pues no es casualidad, es que está construido así a propósito, lógicamente. Además, era importante que la Pascua cristiana, católica, no coincidiese con la Pascua judía. Nosotros siempre celebramos la Pascua en domingo, los judíos la celebran en el día de la semana que cae. Entonces, cuando la Pascua judía cae en domingo, estas normas impiden que coincidan las dos para evitar confusiones en aquella época, o malos entendidos, supongo. Y entonces, bueno, pues nosotros lo celebramos un domingo después que los judíos, cuando los judíos les caen domingo. Con estas reglas,
la Pascua tiene un gran periodo de oscilación, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, o sea, casi un mes que nos puede variar. ¿Qué temprano viene? No, por cierto, no me pregunten cuándo es el año que viene porque no lo recuerdo ahora mismo. Bien, todo esto convive con el calendario juliano, que, como ya hemos comentado, en 400 años tiene un exceso de algo más de tres días. Esto que suponía lo que hemos comentado al principio, las estaciones se van adelantando. Entonces, cada vez la primavera astronómica, al hablar de estaciones, hablo de estaciones astronómicas. La primavera astronómica cada vez se va adelantando. En lugar de caer el 21 de marzo, pues cae el 20, el 19, el 18 y así hacia atrás. Con lo cual, aunque había mucho interés en que la Pascua cristiana no coincidiese con la judía, tampoco era cuestión de que nos alejásemos de la Pascua judía. En realidad la Pascua de Resurrección está íntimamente ligada con la Pascua judía. Con lo cual, el Concilio de Trento intenta poner remedio a esto, este problema era conocido, intenta poner remedio, hace estudios, propone soluciones, no llegan a buen término, y llegamos así al siglo XVI, en concreto a 1582, en año en el que la primavera caía sobre la primavera astronómica sobre el 11 de marzo. En concreto, en 1582, 21 de marzo era primavera eclesiástica, la luna nueva calculada con las tablas que había dicho el Concilio de Niceo caía el 28 de marzo, 14 días después era la luna llena eclesiástica, 11 de abril, con lo cual el domingo siguiente, 15, fue la Pascua de Resurrección. Pero la primavera astronómica cayó el día 11, que además el día 11 fue luna llena astronómica. Luego, si no hubiese habido este desfasaje, con las mismas reglas del Concilio de Nicea, el día 18 de marzo es cuando debían haber celebrado en 1582 la Pascua de Resurrección, casi un mes antes. A todo esto puso remedio la conocida Reforma Gregoriana, que es la que tenemos implantada actualmente. Es Reforma Gregoriana por el Papa Gregorio XIII, que fue el que, bueno, con posterioridad al Concilio de Trento, pues encargó, además la Universidad de Salamanca tuvo parte muy activa en todos los cálculos que se hicieron, y promulgó la bula Inter Gravísimas, que esta primera página está sacada del ejemplar que tenemos en el observatorio. Como saben, los documentos papales, bulas, encíclicas, se denominan con las primeras letras con las que empieza el texto, o sea, y es Inter Gravísimas Pastoralis, entre los gravísimos problemas que tenemos el deber de solucionar, se encuentra el de todo este problema de las fechas y los calendarios. La Reforma Gregoriana, la bula fue promulgada el 24 de febrero y consistió fundamentalmente en seguir manteniendo la primavera el 21 de marzo, con lo cual había que llevarse desde el 11 de marzo, que era la primavera astronómica, hasta el 21 de marzo, o al revés, había que retornar el 21 de marzo hacia atrás para que coincidiese el 21 lo más próximo posible a la primavera astronómica. Era muy importante mantener la secuencia de días de semana, no se podía suprimir ningún día de la semana, o sea, tenía que mantenerse lunes, martes, miércoles, para lo cual, esto de llevar la primavera al 21 de marzo se consiguió en la bula promulgando que se quitarían 10 días de 1582. Buscaron las festividades que había y escogieron pues, los 10 días que tenían santos, digamos, menos festividades o santos menos importantes. Y al final, pues los 10 días los quitaron del mes de octubre, de tal forma que al jueves 4 de octubre le siguió el viernes 15 de octubre. Alguien dirá, ¿y el Pilar? Bueno, el Pilar, la Virgen del Pilar, era muy venerada en aquella época, pero no fue fiesta oficial de la Iglesia hasta 1730, creo recordar, por el Papa Clemente XII. Con lo cual, en aquella época, no, aunque era venerada, pero no era una fiesta oficial de la Iglesia. Y lo más importante de la Reforma Gregoriana, porque esto a fin de cuentas fue un ajuste, es
arreglar el sistema de años bisiestos, que se había visto que no era lo suficientemente eficaz. Como no hay ninguna otra modificación y la Pascua sigue siendo el domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera, las fechas extremas siguen siendo las mismas. 22 de marzo como muy pronto, 25 de abril como muy tarde. O sea, si el día 21 de marzo es luna llena y es sábado, la Pascua va a ser al día siguiente, domingo 22 de marzo, que es lo más temprano que puede suceder. Y por el otro extremo nos vamos al 25 de abril. Entonces, lo importante fue el sistema de años bisiestos. El sistema de años bisiestos, que es el que tenemos actualmente implantado, se ajusta ya mucho mejor, de tal forma que consigue un promedio de 365 días, 24-25. Y está casi ahí, porque recuerdan, 365, 24, 22. Le faltan 3 10 milésimas de día para reproducir fielmente el año trópico. ¿Cómo consigue esto la reforma gregoriana? Bueno, lo que había es que cada 4 años se intercalaba un día, es decir, 3 años comunes de 365 días, más un año de 366, dividido entre 4, 365 y cuarto, que era el sistema de años bisiesto anterior. Como está por encima de los 365, 24, 22, se decide que cada 100 años le vamos a quitar un día. Con lo cual, al quitarle un día cada 100 años, nos montamos en 365,24 más próximo. Pero ahora un poquito corto. Bueno, pues entonces dice, bueno, pues cada 400 años le añado un día. Con lo cual ya me monto en el 365,2425. Con este sistema de años bisiestos, que ahora resumiré, cometemos un exceso aproximado de 0,12 días cada 400 años, que se refleja en un día cada 3.600 años aproximadamente. Alguien propuso, bueno, pues cada 4.000 años le quitamos otro día. Digo, bueno, de aquí a 4.000 años. En resumen, ¿cuándo es bisiesto? Bueno, primera regla, es bisiesto los años que son múltiplos de 4. 2012, 2016. Ahora bien, si el año que es múltiplo de 4 es múltiplo de 100, no es bisiesto. 2100, 2200, 2300. Salvo que ese año sea múltiplo de 400, que entonces sí es bisiesto. No, es como el mambo, muy difícil de explicar, pero muy fácil de bailar. O sea, no es... Fue bisiesto el año 2000. ¿Por qué fue bisiesto el año 2000? Pues primero, múltiplo de 4, correcto. Es múltiplo de 4, toca ser bisiesto. Múltiplo de 100, sí, no toca ser bisiesto. Pero es múltiplo de 400, luego sí es bisiesto. En cambio, el 2100, 2200 y 2300 son múltiplos de 4, múltiplos de 100, pero no solo de 400. Luego esos no serán bisiestos. ¿De acuerdo? Y bueno, y este es el sistema que llevamos actualmente. La reforma gregoriana, lógicamente, los países católicos la adoptaron enseguida. Y cumplieron a rajatabla, especialmente Portugal, España e Italia. En concreto, en España, pues Felipe II promulgó la pragmática sobre los 10 días del año. La pragmática era una especie de decreto de la época, donde daba normas de cómo aplicar todo esto, cómo afectaba la vida. Incluso decía que le rebajasen y le bajasen de los sueldos y salarios de dicho mes de octubre los 10 días que no iban a trabajar. O sea, en octubre cobraban 10 días menos, claro, el salario había que rebajarlo, no vaya a ser que alguien se enriqueciese demasiado. Eso lo hemos heredado. Perdón. El caso es que en España entró enseguida la reforma, lo mismo en Portugal, lo mismo en Italia, y coincidió, y eso algunos dirán que es coincidencia, con que Santa Teresa de Jesús murió precisamente el día 4 de octubre de 1582, jueves, y fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre de 1582. No creo que se muriese a propósito. Esto ha traído otra serie de casualidades, digamos. Saben todos que la Feria del Libro es el día 23 de abril, y es el 23 de abril porque es la fecha en que murieron tanto Cervantes como Shakespeare.
23 de abril de 1616. Lo único que Cervantes murió 10 días antes que Shakespeare, porque nosotros llevamos ya la reforma gregoriana, pero en Inglaterra no se había impuesto todavía, seguían con su reforma juliana hasta 1752, porque lógicamente eran protestantes y la autoridad del Papa de Roma no la admitían en absoluto. Otro ejemplo más reciente, la Revolución Rusa del 25 de noviembre, perdón, del 25 de octubre, se celebra el 7 de noviembre, porque cuando en 1917 hicieron la revolución, 25 de noviembre, fueron a celebrarlo al año siguiente, el 25 de octubre, perdón, y se dieron cuenta que no había pasado un año, pues porque habían adoptado inmediatamente, pasaron del calendario juliano, que aún mantiene la Iglesia Ortodoxa, habían pasado al calendario gregoriano, con lo cual la Revolución Rusa de octubre se celebra en noviembre. Bueno, y de años, si alguien quiere calcular la fecha de la Pascua, no es complicado. Hoy en día en Internet hay algoritmos asequibles para todo el mundo. Bueno, no hay ni algoritmos, seguramente que se dice fecha de Pascua de tal año, automáticamente lo dice, pero bueno, si alguien tiene curiosidad, son unas cuantas sumas, multiplicaciones y divisiones sin decimales, no hay que llevar decimales, son todo divisiones enteras, con lo cual a partir del año pues calculamos qué día y qué mes puede ser la Pascua. Si alguien tiene curiosidad se lo puedo facilitar y seguro que en Google lo encuentran. Por último, aunque no es una unidad que utilizamos para datar habitualmente acontecimientos, no entra en cronología, y que no tiene un origen, digamos, natural, como puede ser el natural, me refiero, relacionado con algún fenómeno astronómico, pues hay que mencionar la semana, que parece que tiene una tradición de ascendencia judía, la semana de 7 días. Los nombres de la semana se deben a la cultura romana, son nombres de dioses romanos, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, excepto el domingo, que el domingo es el Día del Señor, y que en la cultura romana era el Día del Sol, que en inglés es Sunday, el Día del Sol, ahí es donde se mantiene. La Iglesia en su momento intentó cambiar esta forma de nombrar los días de la semana, poniendo las ferias, pero en realidad el único país que la adoptó, hasta donde yo sé, es Portugal y creo que Brasil, por herencia portuguesa, y allí al domingo le sigue la segunda feria, tercera feria, cuarta feria, quinta feria. O sea, hoy que es martes, pues en Portugal es la tercera feria, no es el martes ni... Y como curiosidad, si ponemos los días de la semana ordenados tal y como los ordenaba Ptolomeo, perdón, los días de la semana no, los 7 astros, tal y como los ordenaba Ptolomeo, y los unimos saltándonos 2, nos sale precisamente la secuencia del día de la semana. Esto es casi numerología, no es excesivamente relevante, pero es bonito. Sería el Sol, la Luna, Sol, Luna, Marte, etc. Sí, esto es esto. Es para que vean que ahora es que hoy en día con Internet lo tenemos todo muy fácil. Pero claro, no siempre ha sido así. Entonces, cuando había que calcular qué día de la semana fue una fecha cualquiera o será una fecha cualquiera, pues había que ingeniárselas. Entonces, una de las formas de ingeniárselas era a base de ábacos como este, que es este de aquí, por detrás bien explicado, no es nada complicado de usar. Lo digo por si alguien tiene interés, fuera en el mostrador de recepción les he dejado unos cuantos ejemplares por si alguien quiere cogerlo. Y bueno, esto consiste únicamente, pues por ejemplo, estamos en el año 2000, pues se busca en este cuadro de aquí el 20, aquí se busca el 13, 2013, están aquí, bueno, ya se me ha ido, el 2013 nos lleva a esta casilla, aquí buscamos, depende si estamos en el año bisiesto o en el año común, el mes, en diciembre, el día del mes, el día 10, coincidimos en esta casilla y prolongando llegamos a la M de martes, luego evidentemente el abaco está bien hecho, hoy es martes. Bien, y para terminar y muy de pasada, todo este, no galimatías, pero sí esta complejidad de años, meses que duran unos más que otros, los astrónomos lo resolvieron tirando por derecho y los astrónomos cuentan los días uno detrás de otro. De hecho, en astronomía se utiliza la denominada fecha juliana, que fue pues, sugerida o iniciada por José Scaliger en 1583. Juliana no es por Julio César, es por el padre de Scaliger.
Y lo que hace es, combina tres ciclos, que es el ciclo de indición romana, era un ciclo de impuestos, el ciclo de Metón de 19 años, que es el ciclo de la luna, que se repiten las lunaciones, y los 28 años del ciclo solar, y combinándolos todos estos, pues dijo, voy a contar los días uno detrás de otro a partir del primer instante en que los tres ciclos coincidan, o sea, el comienzo de los tres ciclos coincida, que fue el 1 de enero del 4713 a.C. De tal forma que para un astrónomo, hoy, 10 de diciembre de 2013, a 0 horas, es la fecha juliana 2.456.636,5. Y a las 7:30, que es cuando hemos comenzado, pues era 2.456.637,3125. Con día y fracción de día, y así desde luego no hay problema para saber el tiempo que ha transcurrido entre un evento u otro. Es mucho más sencillo. Más difícil de manejar, evidentemente, en la vida diaria, pero para efectos de cálculo, mucho más sencillo. Y con esto abandonamos la cronología y vamos a entrar a la cronometría. La cronometría, que era medir pues, cuánto dura un evento determinado. ¿Y cómo mido yo cuánto dura algo? ¿Qué referencia tengo? Pues hasta hace relativamente poco lo que teníamos era el movimiento aparente de los astros sobre la esfera celeste. De tal forma que si cogemos como referencia el movimiento aparente del Sol, pues vamos a hablar de tiempo solar. Si cogemos como referencia el movimiento aparente de las estrellas, que sobre la esfera celeste se mueven diferente, vamos a hablar de tiempo siderio. Podríamos coger Júpiter y hablar del tiempo joviano, pero no es práctico. Únicamente el Sol y Aries, este simbolito, representa el equinoccio vernal, a Aries, serían prácticos. Nos vamos a centrar únicamente en el Sol por cuestiones de brevedad. Bien, si tomamos entonces como referencia el Sol, estamos hablando del tiempo solar, como hemos dicho, y le ponemos el apellido verdadero o aparente cuando tomamos como referencia el Sol, solastro. Ahora veremos por qué digo, es que hay más soles. Sí, vamos a hablar de más soles. De tal forma que el movimiento que observamos del Sol sobre nuestra esfera celeste, sobre nuestro cielo, es la combinación de dos movimientos. Por un lado, el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje, y por otro lado, a ese movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje hay que añadirle el movimiento de traslación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. ¿Qué es un día? Bueno, pues un día es el intervalo que tarda el Sol en dar, bueno, el Sol. Si nos fijamos en la definición previa de día de no hace demasiados años que daba la Real Academia Española, decía que el día era el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje o que aparentemente emplea el Sol en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Era la forma en que se medía cuando comenzaba un día. Yo observaba el Sol que iba subiendo, salía por el este, iba subiendo, llegaba a mi meridiano superior del lugar, máxima altura, ahí comenzaba el día. Luego iba bajando, se escondía, daba toda la vuelta y volvía a salir. Y cuando volvía a pasar por el meridiano, máxima altura, finalizaba un día y comenzaba el siguiente. Esa era la forma tradicional de medir los días, tiempo solar verdadero. Actualmente, en el diccionario de la Academia, pues el día es el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor de su eje y que equivale a 24 horas. Es quizá más precisa y más real que esta por lo que vamos a ver ahora. Equivale a 24 horas. Ya nos está diciendo que un día son 24 horas, a su vez que una hora son 60 minutos, lo sabemos, y que un segundo, pues, perdón, son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Bueno, no hay demasiado problema. Ya sabemos lo que es un día y viene marcado por el Sol. Esto no era especialmente relevante. Bueno, esto, por ejemplo, es lo que nos... Quizá no se ve muy bien. Se ve bien, ¿no? Me voy a por apagar estas luces de aquí, no se van a apagar, pero bueno. Sí se ve. Bueno, este es un reloj de sol, esta es la hora que nos da el reloj de sol. La hora nos viene dada por la sombra del gnomón del reloj de sol, que se proyecta, y esto sería directamente relacionado con la definición de tiempo solar que acabamos de dar. Tiempo solar verdadero o aparente. Bien,
La siguiente pregunta es, ¿duran lo mismo todos los días? Pues claro, 24 horas. Claro que duran lo mismo. Bueno, ya, pero ¿duran lo mismo todas las horas? Sí, cada hora dura 60 segundos. ¿Dura lo mismo los segundos? O sea, un segundo de hoy dura lo mismo que un segundo de hace 10 años o dentro de 3 meses. ¿Por qué? Porque la unidad medida de una escala de tiempo para medir cuánto dura un evento determinado debe de ser uniforme, debe ser constante. No puede ser que yo diseñe un edificio con un metro que sea distinto que el metro que va a tener el arquitecto, que sea distinto que el metro que va a tener el aparejador y que sea distinto que el metro que va a tener el maestro de obras. Y que todos esos metros al final lo que va a salir es un edificio que es un churro. De la misma manera, yo no puedo trabajar con una unidad medida segundo que unas veces dura más que otro. Luego habrá que ver si los días duran todos lo mismo o no, tal y como hemos visto. El sol verdadero, solastro, mi meridiano, hasta que vuelve a pasar un día. Esos días son todos iguales, tomando como referencia, insisto, el sol verdadero, el sol astrosol. Bueno, vamos a asumir en principio que la rotación de la Tierra alrededor de su eje es constante. Como acabamos de decir, el movimiento del Sol es combinación de rotación de la Tierra y traslación de la Tierra alrededor del Sol. Suponiendo que la rotación de la Tierra sea constante, ¿qué es lo que pasa con la traslación? Pues vamos a verlo. Kepler ya lo dejó muy claro en su primera ley. Los planetas describen órbitas elípticas en uno de cuyos focos está el Sol. Y eso es lo que hace la Tierra. La Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol, en uno de cuyos focos de la elipse está el Sol. El punto más próximo de la Tierra al Sol se llama perihelio y el punto más alejado se llama afelio. El perihelio suele ocurrir a primeros de enero, 4, 5, 6. Curiosamente, para nosotros nuestro invierno es cuando el Sol está más cerca de la Tierra, en invierno del hemisferio norte, mientras que el afelio suele ocurrir sobre primeros de julio, varía de unos años a otros, y coincide con nuestro verano boreal. Esto trae una consecuencia añadida que es la que Kepler enunció en su segunda ley. La segunda ley de Kepler es la ley de las áreas, que dice que el radio vector que une el Sol con el planeta, es decir, esta línea que va desde el Sol hasta el planeta, con el desplazamiento del planeta a lo largo de la órbita, debe barrer áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pues imaginemos que esta zona sombreada es el camino que ha recorrido la Tierra en un mes en las proximidades del perihelio, y el camino que ha recorrido la Tierra sobre la órbita en un mes en las proximidades del afelio. La ley de las áreas dice que este área tiene que ser exactamente igual que esta. Luego, en un mes, la Tierra aquí tiene que ir más deprisa que aquí. La Tierra, en su órbita, va más deprisa cuando está cerca del perihelio que cuando está cerca del afelio. Esto además es constatable. Basta con que cojamos cuándo empieza la primavera de 2013, cuándo empieza el otoño de 2013, o cuándo empezó, perdón, y cuándo empezará la primavera de 2014, o con cualquier otro año. Y vemos que no duran lo mismo. O sea, entre la primavera de 2013 y el otoño de 2013 han pasado 186 días y pico, mientras que entre otoño de 2013 y primavera de 2014 han pasado 178 días, casi 179. Hay una diferencia de más de 7 días. Y esto es consecuencia, pues, de esta segunda ley de Kepler. Los planetas embarren áreas iguales, los radiovectores, áreas iguales en tiempos iguales. Claro, esto evidentemente entonces afecta de lleno a la duración del día, porque el día es la suma de dos movimientos, no lo olviden. Rotación alrededor del eje, traslación alrededor del Sol. Y la traslación alrededor del Sol ya estamos viendo que no es constante. Unas veces va más deprisa que otras. Voy a cambiar la figura, espero que no suponga ningún trastorno, en el sentido de que ahora voy a poner la Tierra en el centro y el Sol en su órbita aparente alrededor de la Tierra. Tanto orbita la Tierra alrededor del Sol como el Sol alrededor de la Tierra. Depende, para nosotros que estamos en la Tierra es el Sol. Y esto es cierto, o sea, no es... O sea, aparentemente el Sol visto desde la Tierra describe una órbita elíptica de las mismas características y unos focos de esta elipse.
que se denomina eclíptica. La eclíptica es la órbita aparente del Sol alrededor de la Tierra. Se llama eclíptica porque ahí es donde se producen los eclipses, de ahí viene la palabra. Cuando la Luna está en la eclíptica es cuando hay posibilidades de que haya eclipses, si no está en la eclíptica, no. Bien, ahora el punto en el que el Sol está más lejos de la Tierra se llama apogeo. Antes era con relación al Sol, era afelio, ahora con relación a la Tierra, apogeo, y el más próximo, perigeo. No es relevante, sí es muy relevante que se sigue verificando la ley de las áreas. Aparentemente el Sol va mucho más rápido cerca del perigeo, en invierno nuestro del hemisferio norte, que en verano, que es cuando cerca del apogeo. Entonces, bueno, como esto es mecánica celeste, no es excesivamente complicado, digo, bueno, pues no voy a tomar como referencia el astrosol para medir mi tiempo, voy a tomar como referencia un Sol que no existe, de hecho no existe, le llamo ficticio, Sol ficticio. Entonces es un Sol ideal que va a recorrer la eclíptica a velocidad angular constante y va a coincidir con el Sol verdadero en el perihelio, perdón, en el perigeo y en el apogeo. Ahí van a coincidir los dos y luego pues se van a separar. Uno va a ir, este va a ir más deprisa a velocidad angular, ojo, no lineal. Este va a ir más deprisa en esta zona que aquí y el otro va a ir siempre a la misma velocidad angular alrededor de la Tierra. Con eso eliminamos esa falta de uniformidad y relacionarlos los dos no es complicado. Son mecánica celeste de primer curso. ¿Basta con esto? Pues no. Voy a complicar la cosa un poco más. ¿Por qué? Pues porque la eclíptica no coincide con el ecuador. La eclíptica está inclinada unos 23 grados y medio, los famosos 23 grados 27 minutos, con respecto al ecuador, y yo lo que mido es el movimiento del Sol sobre el ecuador. O sea, lo que a mí me interesa es el movimiento en horario, cómo avanza el Sol. No la altura, el movimiento en horario, cómo avanza. Con lo cual, aunque yo he conseguido que el Sol ficticio sí recorra la eclíptica a velocidad constante, cuando yo proyecto ese movimiento sobre mi ecuador, resulta que esa proyección no varía de forma constante. O sea, he arreglado el problema, pero muy a medias. Aquí, bueno, he intentado representar la Tierra en el centro, el polo norte terrestre y celeste, sería este de aquí, bueno, el celeste en realidad, el terrestre estaría aquí, esto sería el plano del ecuador y esta sería la eclíptica. Cuando el Sol está aquí es el equinoccio de primavera, bueno, es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el de otoño en el hemisferio sur. Cuando el Sol alcanza su máxima declinación, que está en este punto de la eclíptica, es el solsticio de verano, otoño e invierno. Entonces, insisto, aunque el Sol ficticio, que yo lo puedo calcular siempre donde está con respecto al Sol verdadero, describa este plano, esta órbita, o este círculo máximo con velocidad constante, cuando yo transporto ese movimiento sobre el ecuador, debido a esta inclinación, no es constante. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues inventarme un Sol nuevo. No le hagan caso a esto es la justificación de que no es constante. Me invento otro Sol más, ya no me voy a inventar más, se lo aseguro. Este es el Sol medio. ¿Y qué es el Sol medio? Pues es un Sol ideal que recorre el ecuador con velocidad constante, con velocidad angular constante, y que va a coincidir con el ficticio en los equinoccios y por lo tanto va a coincidir con el Sol ficticio en los solsticios también. Y este Sol medio es el que sí ya tiene un movimiento horario constante. Ya las irregularidades debidas a electricidad de la órbita terrestre y a inclinación de la órbita con respecto al ecuador, este Sol las elimina, las absorbe y las elimina, y con él fabricamos el tiempo solar medio. Y por eso al principio decía, ¿tiempo solar verdadero o aparente? Es que hay más soles. Sí, el tiempo solar medio. Este tiempo solar medio sí que lo han manejado y lo han manejado. Por lo menos yo en la enciclopedia Álvarez estudié que un segundo era la 86.400ª parte del día solar medio. Y el día solar medio es el día definido por el Sol medio, que es un Sol que no existe, pero que está perfectamente definido. Es un Sol que en principio sí es uniforme, los segundos así definidos en principio duran siempre lo mismo, y el día medio pues será el promedio de los días de todo el año. Bueno, pues aparentemente el problema está resuelto. La diferencia entre el Sol medio y el Sol verdadero es lo que se conoce como ecuación de tiempo. No sé si alguno... Esto es el complemento al reloj de Sol que han visto antes. No sé si alguno ha visto alguna vez esta fotografía tan bonita del cielo,
que es el famoso analema que llevan todos los relojes de sol. ¿Cómo está hecho esta fotografía? Pues ha habido un señor que se ha molestado en todos los días, a la misma hora de tiempo medio, ha hecho una foto de la misma zona del cielo. Luego las ha juntado todas, bueno, todas no, porque si no saldría todo esto una línea blanca, pero lo que ha hecho el Sol es esto. Si no existiese esa irregularidad en el movimiento del Sol verdadero, como máximo nos debería salir una línea así, una línea recta, o parte de un ciclo máximo, que es debido a la variación en declinación, pues lo que da lugar a las estaciones. El Sol trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Pero con respecto a esta línea central, pues es cuando unas veces se adelanta y otras veces se atrasa. Este es el famoso analema. Si hubiese un Sol medio que pudiésemos ver, ese Sol medio, haciendo la foto a la misma hora, el mismo día, siempre saldría en el mismo sitio. Porque el Sol medio recorre el ecuador, no recorre la eclíptica. Pero no quiero liarles. Esto es muy representativo de la diferencia entre el Sol medio y el Sol verdadero. Por ejemplo, esta es una página del almanaque náutico del día de hoy y vemos que el Sol hoy pasa por el meridiano de Greenwich a las 11 horas 52 minutos, 9, o sea, prácticamente 7 minutos antes que sean las 12 de tiempo medio. ¿De acuerdo? La ecuación de tiempo la tienen aquí representada también. Se anula 4 veces al año, más o menos no son las mismas fechas, sobre el 16 de abril, 14 de junio, 1 de septiembre y 25 de febrero, alcanza sus valores máximos y mínimos en febrero y en noviembre, más o menos, y aquí pues tienen la contribución de los dos efectos que hemos dicho. Este es debido a la diferencia entre el Sol verdadero aparente y el Sol ficticio, y este sería el debido a la oblicuidad de la eclíptica, que es la diferencia entre el Sol ficticio y el Sol medio. Y ya con esto está todo, digamos que arreglado. Llega la colaboración, una unificación internacional, pero claro, todo esto es de aplicación a cada lugar. Cada lugar es el que lleva su hora. Lleva el Sol, mi reloj de Sol, el reloj de Sol que habían los compañeros de las iglesias, era el que marcaba la vida del pueblo. Y no había mayor problema, porque con las comunicaciones a caballo, en calesa o como mucho en diligencia, pues bueno, no había problema en que la hora de San Fernando fuese distinta que la hora de Madrid o que la hora de Cartagena. Y de hecho, la hora local se utilizó hasta finales del siglo XIX, pues prácticamente en todo el mundo. Pero claro, conforme vamos sabiendo más, las comunicaciones mejoran, se inventa el telégrafo, empieza a haber serios problemas. Por ejemplo, con los ferrocarriles que cruzaban de costa a costa en Estados Unidos. Porque claro, las horas de salida eran las de los lugares. Y era complicado que no se produjesen accidentes porque hablaban de horas distintas. Todo esto motivó que se organizó una conferencia en Washington en 1864, en la cual participó España. Bueno, sin entrar en grandes detalles, si luego quieren hablamos más de ella, pues ahí se adoptó el meridiano de Greenwich como meridiano origen de longitudes y se adoptó el tiempo universal. El tiempo universal es la denominación oficial, que era el tiempo medio del meridiano de Greenwich como hora de referencia mundial. El tiempo, seguro que han oído hablar del GMT. El GMT son las siglas de Greenwich Mean Time, tiempo medio de Greenwich. GMT es algo totalmente desaconsejado. Se debe usar UT, que es el acrónimo en inglés del tiempo universal. Pero bueno, en el fondo es el tiempo que hemos visto, el tiempo medio. Tiempo medio. Al hablar de tiempo medio me refiero al tiempo definido por el Sol medio. Únicamente en esta conferencia les comentaré que, bueno, el meridiano de San Fernando, que era el meridiano origen de longitudes en España, en este año ya España no era una potencia, no tenía muchas posibilidades, y España votó a favor del meridiano de Greenwich, entre otras cosas porque el Reino Unido se había de alguna forma comprometido, así se adoptaba el meridiano de Greenwich, ellos iban a adoptar como el sistema métrico decimal. Se adoptó el meridiano de Greenwich, pero ahí seguimos con las pulgadas, las yardas. Vale, pues con esto también da lugar pues, al sistema de usos horarios, que tiene su origen aquí. Bueno, pues vamos a ponerlos. Hora legal es un término más bien náutico, pues la hora del uso. De tal forma
que en todos los lugares de esta franja, los usos son como gajos de una naranja, pues llevan la misma hora que es la del meridiano central. Aquí está un poco la reivindicación de Galicia, que Galicia está en el uso de Canarias. Canarias está por aquí y gran parte de Galicia está en el uso de Canarias. Y bueno, toda esta controversia que hay con qué uso nos corresponde, qué uso nos corresponde. Portugal está prácticamente también en el uso de Canarias. Y sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, no es suficiente. ¿Por qué? Pues, si recuerdan, les ponía, asumamos en principio que la Tierra rota a velocidad constante. Bueno, pues la Tierra no rota a velocidad constante. La Tierra, el eje de rotación no es el mismo. Unas veces sale por un lado de la Tierra y otras veces por otro, pero no vamos a entrar en eso. Pero además es que la velocidad a la que gira no es la misma. De hecho, en concreto ahora mismo la Tierra se está frenando, y cada vez gira un poco más despacio. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que los días medios, los días que tienen como referencia el Sol medio, duran más ahora que hace 100 años. Bueno, suponiendo que admitiendo la deceleración de la Tierra, ahora dura más. No es lo mismo un día o un segundo de ahora que un segundo de hace 20 años, 30 años de tiempo medio. Con lo cual la escala no es uniforme. Entonces, para la vida cotidiana, pues no hay mayor problema, pero cuando ya vamos a cosas serias, sí es un auténtico problema. Y de hecho, pues el problema se dieron cuenta los mecánicos celestes de la época. Ellos calculaban que iba a haber un fenómeno astronómico, un eclipse, llegaban, miraban, y llegaba la hora y no era el fenómeno. O había sido un poquito antes o era un poco después. Repasaban los cálculos, pues no me he equivocado. Conclusión, el reloj que estoy utilizando, que es la Tierra, está mal. No me está marcando la hora buena. ¿Cómo solucionaron esto? Bueno, dijeron, yo tengo que seguir calculando. Pues me invento una escala de tiempo nueva, que es lo que denominaron tiempo de efemérides. Era una escala newtoniana, no, era una escala de papel, una escala ideal, pero que es la que utilizaban en los cálculos y era pues la variable independiente de las ecuaciones de la mecánica. Estaba totalmente desligado de la rotación de la Tierra y se usa a partir del año 1952. ¿Qué hacían? Calculaban un eclipse. ¿En qué tiempo? En el tiempo de efemérides. Cuando llegaba la hora del eclipse lo observaban y después, a posteriori, ponían de acuerdo el tiempo universal, que era el tiempo medio, con el tiempo de efemérides y de ahí podían concluir cómo eran de precisos sus cálculos o, bueno, o las consecuencias que quisieran sacar. ¿De acuerdo? O sea, no había un reloj que diese la hora de tiempo de efemérides. Y aquí es donde además en este año se cambia la definición del segundo, porque con segundo de 86.400 parte del día solar medio va variando su duración de unos años a otros. Decía, no, vamos a adoptar como segundo del sistema internacional, pues el segundo del año 1900. Entonces, el segundo fue el año, lo que duró el año trópico de 1900 dividido entre 31.556.925,9747. Esta fracción del año trópico de 1900. Que es lo que se toma como origen porque la escala arranca a las 0 horas del 1 de enero de 1900. Y esto era un problema serio. Era un problema serio porque no había reloj de tiempo de efemérides. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegan los físicos y inventan el reloj atómico. Y se define la escala de tiempo atómico internacional. Ahora veremos en qué consiste esto. O sea, la idea es, la Tierra es un mal reloj, un reloj malo. Tengo que inventar una forma de medir el tiempo que sea totalmente desligada de la rotación terrestre, porque la Tierra no me sirve en su rotación. Tengo que buscar algún fenómeno. Hasta la segunda mitad del siglo pasado no se fue capaz de encontrar ese fenómeno, que fue lo que dio lugar a la nueva definición del segundo. Aquí pongo entre comillas que el tiempo atómico internacional es la materialización del tiempo de efemérides, porque es que son tiempos de naturaleza distinta. El tiempo de efemérides, tal y como se definió, era un tiempo newtoniano, mientras que el tiempo atómico internacional es un tiempo relativista. Por eso, en realidad, no se puede decir que uno es continuación del otro, que sí son coherentes en su definición, para que haya continuidad. De tal forma que este TAI, tiempo atómico internacional, se debe escribir TAI, es un tiempo físico, un tiempo de laboratorio, que se puede generar cada vez que yo quiera en un laboratorio, pues como los que tiene la sección de hora,
en el observatorio, que son los que ellos sí hacen este tiempo, y se elabora a partir de relojes atómicos de unos 50 laboratorios distribuidos por todo el mundo. Con este punto de vista nos olvidamos de la Tierra como referente de tiempo. ¿Y cuál es nuestro referente de tiempo? Pues algo que sucede dentro del átomo. Y esa es la definición del segundo actual que pueden encontrar en Google una vez más. ¿Qué es un segundo? Entró en vigor en 1967. Pues es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado base del átomo de cesio-133. Ahí queda eso. Bueno, pues vamos a intentar entender qué es esto. Vamos a intentarlo. Un reloj atómico no es ni una central nuclear, ni una bomba atómica, es un reloj que se basa en algo que sucede dentro del átomo, en concreto del átomo de cesio-133. El átomo de cesio-133 es un átomo peculiar, o sea, es un isótopo del átomo de cesio que es estable, de tal forma que, bueno, tiene en total 55 electrones distribuidos en capas, y en la última capa, la sexta, tiene un electrón ahí libre. Cuando nos vamos a nivel subatómico, los electrones no están donde quieren. O sea, a nivel macroscópico, la energía es continua. O sea, nosotros podemos dar más o menos energía, empujar con más o menos fuerza, de forma además paulatina y continuada. A nivel subatómico no, a nivel subatómico la energía está cuantificada. De ahí mecánica cuántica. Hay un mínimo de energía que es un cuanto, que es lo que yo puedo dar. O sea, yo puedo dar o un garbanzo, o dos garbanzos, o tres garbanzos, pero no medio garbanzo. No, lo mínimo es un cuanto. Y además, estas órbitas de los electrones son las que son y no pueden ser otras. De tal forma que en la capa sexta, una vez que se han rellenado las 5 primeras capas, el electrón, que aquí hay 54, pues el último electrón forzosamente tiene que estar en esta órbita. Esto es una visión quizá un tanto simplificada. Bueno, y digo forzosamente en esta órbita, pero tiene dos posibilidades, que es lo que se conoce como spin del electrón, que no es exactamente así, pero para que se den cuenta, el electrón puede ser como la Tierra, que esté girando alrededor de su eje. En realidad el electrón no gira, pero bueno, el efecto lo podemos asimilar a eso. Que esté girando así, que sería este caso, el eje de rotación para arriba, o que esté girando al revés, es decir, el eje de rotación para abajo. Y de que esté con el spin para arriba, spin 1/2, o esté con el spin para abajo, spin menos 1/2, entre esas dos posibilidades este tiene un poco más de energía que este. ¿De acuerdo? O sea, el estado de mínima energía sería con el spin para abajo. Y la diferencia entre estos dos estados es una energía muy concreta. Y esa energía corresponde a una energía, un fotón, de una frecuencia determinada. Es decir, la energía es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. No quiero irme por las ramas. Lo que quiero transmitirles es que entre que el electrón este de aquí arriba esté así o esté así, forzosamente entre estos dos niveles de energía se reflejan en una frecuencia. Bueno, una frecuencia es que hace esto así para arriba y para abajo constantemente. Bueno, pues esto así, estos ciclos para arriba y para abajo, hace 9.192.603.760 veces por segundo. Acuérdense que eso es lo que aparecía en la definición del segundo actual. Luego, si yo consigo que cuando este electrón que está así para arriba pasa para acá, libera esta frecuencia, esta energía, consigo medirla, lo único que tengo que hacer es contar 9.192.631.770 ciclos, y cuando los haya contado digo, ya tengo un segundo, ahora voy a por el siguiente. O sea, lo único que tengo que hacer es conseguir este cambio de energía y medirlo. Y al medirlo, forzosamente, la frecuencia que yo estoy midiendo, forzosamente corresponde a este numerajo que tienen aquí. Y es cuestión de contar ciclos uno detrás de otro hasta acumular los 9.192 millones y conseguir un segundo. Vamos a ver cómo se hace eso. Esto es en esencia un reloj atómico. Aquí hay un horno de átomos de cesio-133 y unos tienen spin para arriba y otros spin para abajo. De tal forma que yo los salen por un agujerito que tiene el horno, y los que tienen el spin para arriba los desvío con un campo magnético y los otros los dejo seguir. Si no les hago nada más, pues estos se pierden. ¿Qué voy a hacer? Obligarles a que se pongan del spin para abajo
con el spin para arriba. ¿Cómo? Dándoles energía. Es decir, yo los paso por ahí y les doy energía en forma de frecuencia, o sea, de radiofrecuencia. Si esa frecuencia es próxima a la que le debo dar, acuérdense que está cuantificada, tiene que ser esa. Si no es esa, bueno, pues algunos verdes cambiarán a rojos y otros seguirán en verdes. Los que cambian a rojos yo los detecto aquí y mido qué flujo de átomos he conseguido cambiar. Bueno, me da una intensidad, antes me daba intensidad 0 porque no llegaba a ninguno. Voy a ajustar un poquito más la frecuencia, voy a darle más frecuencia a ver si mejora la cosa. Bueno, pues le aumento la frecuencia y consigo clavar exactamente la frecuencia que le tengo que dar para que me cambien de estado. Automáticamente todos los verdes que entran por aquí se me convierten en rojos y aquí obtengo una intensidad máxima. Fíjense que esto está realimentando la radiofrecuencia. Si me paso de frecuencia, bueno, pues vuelvo a cuando estaba corto. No todos pasarán. La intensidad de átomos aquí que detecto será menor. Con lo cual tengo que deshacer el camino andado, de ahí esta realimentación. Y entonces todos los verdes me pasan a rojo. Bueno, no pretendo que lo alcancen en sus últimas consecuencias. A mí se me escapan también muchas cosas, pero por lo menos que tengan una idea de que esto en el fondo es una transición que sucede dentro del átomo y que conseguimos desligar la medida del tiempo a través de esto por completo de lo que es la rotación de la Tierra. Estos relojes son tan precisos que, bueno, para que adelante un segundo o atrase, pues deben pasar del orden de 150.000 años o cosas así. O sea, dos calvos entonces. No. Y bueno, y he dicho cosas que afectan a nuestra vida diaria. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria? Bueno, tiene que ver más de lo que pensamos, porque primera pregunta que podríamos hacernos, ¿para qué tanta precisión? Porque, claro, estamos hablando de precisiones en la medida del tiempo de nanosegundos. O sea, un segundo lo dividen en 1.000.000 de partes y cada una de esas partes la dividen en 1.000. Esos son nanosegundos. ¿Para qué tanto? Pues entre otras cosas, para que cuando vayamos con nuestro GPS en el coche, nos vaya diciendo exactamente dónde estamos, nuestro coche o en mitad de la mar. ¿Por qué? Pues cada satélite GPS que hay por ahí dando vueltas lleva 4 relojes atómicos. Y es lógico, el satélite lo que hace, el sistema lo que hace es medir la distancia que se encuentra el satélite y luego eso, con varias medidas, calcula la situación. ¿Y esa distancia cómo la mide? Midiendo el tiempo que tarda en llegarle la señal. Entonces, si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pues un error de un segundo son 300.000 kilómetros. Un error de un milisegundo es un error en la distancia de 300 kilómetros. De un milisegundo. De un microsegundo estamos hablando de errores de 300 metros. Con lo cual hacen falta precisiones del nanosegundo para obtener la precisión que se obtiene en los muchos GPS del orden de los centímetros. ¿De acuerdo? Y luego también nos afecta porque esta hora es la hora que llevamos en el reloj. No exactamente, porque claro, una vez inventado el reloj atómico, los mecánicos celestes dijeron, problema resuelto, ya tengo mi reloj de tiempo efemérides que no tenía antes. Solución, pues vamos a llevar todos el tiempo atómico internacional en nuestro reloj. Claro, luego viene el problema. La Tierra es la que rige nuestra vida, el Sol. Y la Tierra se va frenando. Entonces, exagerando mucho, si en nuestro reloj ponemos la hora de tiempo atómico internacional, podría llegar a pasar que nuestro reloj dijese que es mediodía y el Sol está saliendo. Estoy exagerando muchísimo. Porque, claro, mi reloj no ha adelantado ni ha atrasado nada, pero el reloj de la Tierra cada vez ha ido retrasando más porque se ha ido frenando. Entonces, para poner remedio a esto es por lo que se inventó otra escala de tiempo, que esta debe sonar, que es el tiempo universal coordinado. Fíjense que tiempo universal era el sol medio. A esto le añadimos el apellido coordinado. ¿Por qué? Porque es una escala cuyo segundo marcha de la misma forma que el tiempo atómico internacional. Es decir, la unidad de esta escala es la misma, el segundo del sistema internacional definido como se ha definido en función del átomo de cesio. O sea, los segundos de UTC ni adelantan ni atrasan, duran siempre lo mismo. Lo único que la ponemos en hora con el reloj del Sol. Por eso, tiempo universal coordinado. Coordinado porque se coordina entre muchos laboratorios. Es el tiempo que se hace en el observatorio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conseguimos que se aproxime al Sol? Bueno, pues lo que hacemos es ir adelantándolo o atrasándola un segundo cada vez que hace falta. Me explico. Si ahora mismo, por ejemplo, en esta época, la diferencia entre UT a secas, Sol,
Y UTC es prácticamente nula, estamos en algunas centésimas de segundo. Si dentro de un tiempo esa diferencia llega a ser 0,82 segundos, digo, bueno, pues yo lo que no puedo hacer es modificar la rotación de la Tierra, pero sí voy a modificar mi reloj. Y digo, clac, le doy y atraso mi reloj un segundo. Y ya la diferencia entre mi reloj y el reloj del Sol vuelve a estar dentro del segundo. ¿Para qué? Pues, hombre, pues para evitar eso que he dicho de forma tan exagerada, que el Sol marque una hora radicalmente distinta de la que marca mi reloj. Y eso se consigue, estos segundos que se adelantan o se atrasan, son los que se conocen con el nombre de segundos intercalares. No sé si les sonará. El último segundo intercalar fue el 30 de junio de 2012. De tal forma que el último minuto del 30 de junio de 2012 tuvo 61 segundos en lugar de 60. ¿Para qué? Insisto, para poner de hora mi reloj con el Sol, que se va retrasando. Quizá no les suene este cambio de hora, pero en alguna noche vieja han dicho por los medios de comunicación, y esta noche hay que atrasar los relojes un segundo. Y bueno, han dado explicaciones más o menos. ¿Les suena de haberlo oído alguna vez? Bueno, la razón es esta. La razón es poner en hora mi reloj, que marca un tiempo atómico, lo único que con unos saltos, ponerlo en hora de acuerdo con el tiempo del Sol. Y esta es la relación que tiene con nuestra vida cotidiana. Llevamos la hora UTC. Bueno, no todos los países llevan UTC, pero bueno, UTC más un número entero de segundos. Aquí están representados, ¿no ve? Esta es la diferencia, en rojo sería el tiempo universal y esta es la escala UTC. Esto es lo que adelanta o atrasa un reloj de UTC con respecto al de UT. Entonces, si se fijan, esta sería la referencia al tiempo atómico internacional. Todo esto son rayitas horizontales, es decir, durante todo este periodo, mi reloj de UTC no ha adelantado ni atrasado nada con respecto al tiempo atómico internacional, que es una escala uniforme. Y cuando llega aquí, ¡plax!, atrasa un segundo porque yo lo obligo a que atrase. Así de sencillo, para estar de acuerdo mi reloj con el reloj del Sol. Esta es la circular que está en la circular extraordinaria de la sección de hora del observatorio, y en la cual se puede ver cómo las normas que se dieron en su día para introducir el segundo intercalar más reciente, el de 2012, tal forma que la secuencia fue 30 de junio de 2012, 23:59:59, 59:60, que no debería existir, y por último 00:00. Luego este último minuto del mes de junio tuvo 61 segundos. 2012 fue un año muy largo, porque fue bisiesto, y además tuvo un segundo de más. Fue un año especialmente largo. ¿Y esto hasta cuándo? Pues personalmente pienso que tienen los días contados. De hecho, en 2012 se debía haber tomado la resolución. Curiosamente, quien decide esto, aunque ahora mismo está en plena controversia, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se tenía que haber abordado la decisión de mantener este sistema de segundos intercalares o quitarlo, pero bueno, no se hizo, se ha pospuesto para 2015, y la idea es no hacer más esta introducción de segundos intercalares y dejar que el tiempo atómico internacional, perdón, que el tiempo de nuestro reloj, el tiempo UTC, tiempo universal coordinado, se vaya separando del tiempo universal. Y en lugar de que la diferencia esté dentro del segundo, bueno, pues que esté dentro del minuto o dentro de los 5 minutos, que para eso tienen que pasar muchos, muchos años. Pero bueno, ahora mismo, de momento, se mantienen. Por último, creo que por último, mencionar la hora oficial, ya saben todos, una hora más, UTC más 1 en invierno, UTC más 2 en verano, y en Canarias, como está en un uso al oeste, pues una hora menos que todo esto. Y hablar, que yo creo que ya ha quedado patente con la introducción del capitán de navío Horizon, la importante labor del observatorio en todo esto, que la sección de hora es la responsable legal de mantener el patrón nacional de tiempo y frecuencia. Es el único patrón de tiempo que no está en Madrid. De hecho, allí se genera el tiempo universal coordinado con un apellido, ROA. ROA es Real Observatorio de la Armada. Ese tiempo, junto con los UTCs con otros apellidos, es lo que en París se hace el batiburrillo, y si tu tiempo está en condiciones, que reúne un mínimo de calidad que cubrimos con creces, entonces a partir de ahí se genera el UTC a secas, que es el tiempo que nos gobierna. Todo esto hay que darlo a conocer, hay que dar a conocer
la hora a la gente para que la pueda utilizar, no nos vale para nada quedárnosla. Tradicionalmente se ha dado por diversos métodos de lo más variopinto. Por ejemplo, la bola. No sé si alguno han visto la bola que hay en el observatorio. Pues esa bola, su misión es darle la hora a la población circundante. De tal forma que a la 1 menos 10 la bola sube avisando de que va a ser la 1. Y a la 1 en punto baja. Con lo cual toda la población sabe que es la 1. Otra forma de darla es el famoso cañonazo de los arsenales. Cañonazo de las 12 del arsenal, su misión era darle la hora a los señaleros de los barcos que estaban fondeados, para que pudieran medir la marcha de sus cronómetros y cuando iban a alta mar situarse con garantía. Las señales horarias, el pi, 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 por internet, la sección de hora ahora mismo está sincronizando, está certificando diversos servicios de tiempo, como el de la Fábrica Nacional de la Moneda de Timbre, Ministerio de Administraciones Públicas, Colegio de Registradores, Rediris, etc. Y si ustedes quieren saber la hora que es, lo único que tienen que hacer, espero que funcione, y si no, lo ponemos en estático. Ahí está. Van a la página web de la Armada, entran en la sección de hora, qué hora es, y aquí tienen estas dos ventanitas. Por un lado, hora de su PC, es la hora del ordenador y por el otro lado, hora UTC-ROA, ya saben lo que es UTC, tiempo universal coordinado. Una escala atómica que sigue el tiempo universal, que es el tiempo del Sol. Y bueno, el retardo estimado no está muy malote el ordenador. Ojo, esto es informativo, no, se lo pueden sincronizar su ordenador ajustando en el panel fecha y hora, que se sincroniza automáticamente. Esto no sincroniza, esto es la información visual, ¿de acuerdo? Y me doy cuenta que estoy hablando, que estoy hablando demasiado tiempo ya, con lo cual vamos a ir terminando. Únicamente comentarles que hay más escalas de tiempo. El tiempo siderio, que ya hemos mencionado. El tiempo universal, UT, en realidad no es UT, es o UT0, o UT1, o UT2, porque tiene más variedad. Pero bueno, hay otros tiempos, que es el tiempo terrestre, el tiempo dinámico baricéntrico, el tiempo coordenado geocéntrico, el tiempo coordenado baricéntrico, que son cosas, la complejidad que les decía al principio, que son escalas con las que en las oficinas de Fermi 10 solemos trabajar. Y bueno, espero no haberles cansado demasiado. Si lo he hecho, lo siento. Quédense con una idea. La hora española la hace la Armada en San Fernando. Muchas gracias por su atención.